hay gente que huye de la represión, hay de todo, pobres, empobrecidos, empobrecidas. Tercero, descubro la cara de Cristo en los pequeños y las pequeñas de esta sociedad. Y esto me colma de alegría. Yo descubro la cara de Cristo en los haitianos enfermos, abandonados. Ahí está Saint-Hilien, que se fue al país sin sombrero hace unos cuantos meses. Veo también la cara de Jesús en los sobrevivientes de las tragedias. Estos son los sobrevivientes haitianos de la tragedia de Grimani, que hemos acogido. Son 28 pedazos de familia que viven en los batalles. 3 pedazos de familias en el patio de la Casa Curial del Bate 5. Esto fue la celebración de un año de la tragedia en el Bate 2, donde el dolor sigue igual. Veo a Jesús en las víctimas de la represión. La Casa Curial del Bate 5 ha sido refugio para refugiados antes de la salida de Aristide y después de la salida de Aristide. Hemos ido hasta 30 personas que habían sido perseguidas, torturadas, reprimidas. Veo la cara de Jesús en las víctimas del tráfico de seres humanos. Ven ahí el cadáver de Julián Innocent, una muchacha de 19 años. Encontramos su cadáver entre Oviedo y Enriquillo. Los bucones la habían abandonado. Veo la cara de Jesús en los ancianos y las ancianas abandonados. En los niños enfermos y desnutridos veo a Jesús de una niña de Batecuchilla. En el pueblo del Batemimo veo a Jesús. Creo, es el último punto, que la iglesia es una gran familia sin fronteras. Monseñor Felipe siempre lo repite en cada celebración que él hace en los batalles. Esa es la celebración del Día del Inmigrante en la Catedral de Barahona. Ya. Entonces ahora vamos a invitar a Monseñor Timothy Broglio, a Monseñor Rivas, Fabio, al Padre Christopher, al Padre Román de subir. Bien, procedemos ahora a la presentación propiamente dicha de la obra muy recientemente publicada por el padre Ricoa, Viva la vida, un grito de esperanza desde el Batey. Va a tomar la palabra en primer lugar Monseñor Fabio Rivas, obispo emérito de Barahona. Muy buenas noches. Hambre o sueño o aburrimiento, ¿qué? Bueno, he aceptado con muchísimo gusto estar aquí, ¿verdad? Y cuando me pidió Pedro algo para el libro, una palabrita,
palabrita, porque palabrota yo no sé decir. Esos son chismes, ¿verdad? Y lo acepté y venía a este encuentro con muchísimo gusto, y después estoy aquí bien, con ese aperitivo de que nos ha presentado Pedro. ¿Cómo llama esa comida muy fina que se come? Cordero, no, langostas y qué sé yo cuántas cosas de eso. Un aperitivo que realmente supongo que nos abrió el horizonte de lo que significa para nosotros los creyentes cuando nuestra fe es sincera, es clara, objetiva. Aunque la especie de demonio actúa a su compañía, decimos venezolano, viva la gracia de Dios María y vivan los hombres y mujeres que toman en serio el camino de Jesús. Realmente lo que yo he visto ahí, pues fueron 23 años caminando por ahí, y mientras lo veía me recordaba muchas cosas, de encuentros de este tipo, en los Batilles, por la montaña, esa montaña que no se habla tanto, de la montaña del café, tanto en la montaña de Neiva como abajo en la sierra de Bauruco. De verdad es el mismo mundo, pero quizás con un color diferente por la forma. En el fondo, el fenómeno socioeconómico, sociopolítico, socioreligioso es igual, es el mismo, porque es el mismo que sustentan hombres y mujeres que no creen que es posible crear una civilización de amor, de respeto y de lucha común con unos objetivos comunes. Es verdad que creemos también en la acción del Espíritu Santo, y que esa acción del Espíritu Santo precisamente en las aguas turbulentas, cuando parece que todo se va abajo, que el mismo Pedro y los apóstoles pues tienen miedo, ahí es cuando se oye la voz de Jesús: no tengan miedo, yo estoy con ustedes. Y eso nos da energía y nos da coraje también. Y algunas veces pues nos encontramos frente a frente con las dificultades, con las aguas turbulentas, y a veces vemos que nuestra pequeña lanchita, que es parte de del gran barco de la iglesia, como que se la tragan las olas. No, no hay que tener miedo, no tengan miedo, yo estoy con ustedes. Cuando vi el libro y vi que es un artículo que él ha publicado, yo decía, bueno, esta noche posiblemente habrá alguna gente por ahí agachada buscando nuevos elementos, nuevos argumentos para acabar con estos desgraciados curas que están haciendo daño al país. Recuerdo una vez las fiestas patronales de un pueblecito de ahí, que empezó yo cuando llegué a Barahona, iba allá todos los domingos. Bueno, ya había una comunidad bastante buena cuando vine a la primera fiesta, estando yo ya allá, de la Virgen de Fátima, y la organizamos de esta manera que decía, desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche hay que hacer fiesta, porque si no se nos van a meter los fiesteros. Vamos a hacer fiesta en grande. Y se trazó una línea de eso. Bueno, para que el cuento no sea muy largo, hicieron su evaluación y decían los dueños de los bares de ahí, de que estos desgraciados curas se han metido aquí, se han dañado la fiesta patronal. Y yo le decía, bendito sea Dios, sigamos dañándolas, porque ya es tiempo de que nosotros rescatemos esos valores que están entre nosotros, que Dios los pone a nuestra disposición, y que nosotros somos responsables y corresponsables de que esto camine o no camine. No esperemos que nos va a mandar ángeles del cielo, no. Ya tenemos una mente, tenemos un corazón, tenemos unas manos, tenemos hermanos y hermanas con los cuales entendemos perfectamente la misión que Dios ha puesto y Jesús ha puesto en nuestras manos. Solamente quiero terminar agradeciendo otra vez la invitación y viendo aquí al señor Nuncio, a padre que no lo conocía, pero así de vista, ¿no? Quizá lo vi una vez, no sé dónde, pero también por la prensa me entero. Entonces le digo, como decía una señora el otro día, que estábamos comentando la situación y todo esto, y me dice la doña, monseñor, ya yo ni oigo radio, ni veo televisión,
ni leo prensa porque no quiero terminar en loca. Entonces, ustedes ven que posiblemente, si nosotros nos dejamos llevar solamente por esta fuente de información, corremos el riesgo de caminar en la vida, hacer historia realmente con lo mismo que estamos lamentando. Muchas gracias. El padre Román Mutón es provincial de la Congregación del Inmaculado Corazón de María en la República Dominicana, congregación a la que pertenece Pedro, y es ahora el padre Román quien va a tomar la palabra. La Congregación del Inmaculado Corazón de María, CICM, tiene sus constituciones. A modo de introducción, tomo la libertad de leerles dos breves artículos de esta Carta Magna nuestra. Uno reza: por su encarnación el Hijo de Dios ha entrado en la historia del pueblo judío. A la vez de compartir la vida de su pueblo, ha tomado una actitud profética en vista al reino. Tenemos siempre su ejemplo delante de nosotros cuando nos esforzamos por integrarnos en el pueblo hacia el cual Dios nos envía. Y otro artículo dice: dedicados al Verbo encarnado, acogemos su Evangelio como un mensaje de vida y como nuestra primera fuente de inspiración. A la luz de la palabra de Dios, discernimos su plan de salvación en los acontecimientos del mundo y en las experiencias de las personas cuya vida compartimos. Proclamamos las exigencias del Evangelio y denunciamos todo lo que se opone a este. El libro que se pone en circulación esta noche nos acerca a un misionero CICM, compañero nuestro, que vive de lleno estos artículos y muchos más pasajes de nuestra Carta Magna como congregación religiosa. Brota de una experiencia intensa de integración en los batalles, experiencia en la cual Jesús de Nazaret tiene el lugar central e inspira a cada paso. El Jesús cercano a las masas empobrecidas, el Jesús apasionado por el reino. Mientras recorría estas páginas, varias veces me puse a decir, y estoy seguro que muchas veces nos pondremos a decir con Jesús: te doy gracias, Padre, porque escondiste estas cosas a los sabios y las revelaste a los pequeños. Proclamamos las exigencias del Evangelio y denunciamos todo lo que se opone a este, dicen nuestras constituciones. Este libro echa una luz sobre lo que se opone al Evangelio, sobre las fuerzas del mal y de la muerte que arrecian en los batalles,
sobre la miseria y la discriminación que sufren nuestros hermanos haitianos y de ascendencia haitiana. Acogemos el Evangelio del Verbo encarnado como un mensaje de vida, dicen también nuestras constituciones. Estas páginas se hacen el eco de una lucha tenaz a favor de la vida, una lucha más fuerte que todos los atropellos y todas las violaciones de los derechos de cada persona. Discernimos el plan de salvación de Dios en los acontecimientos del mundo y en las experiencias de las personas cuya vida compartimos, añaden nuestras constituciones. Al leer estas páginas, vamos descubriendo a un Dios que camina con los de abajo, a un Dios que confía una misión importante a las personas más humildes, poniéndolas a sembrar vida en el desierto, a un Dios que cada día realiza su plan de salvación a través del pueblo que sufre. Esta noche, con mis compañeros que viven y trabajan junto a los empobrecidos y las empobrecidas en ambos lados de nuestra isla, doy gracias al Dios de la vida por la entrega sin reservas del Padre Pedro. En él reconocemos la chichigua guiada por los pobres, la mariposa de Dios, el CICEM fiel al carisma de su congregación. También el padre Christopher Sartorius ha querido hacerse eco ante ustedes de la lectura de la obra del padre Ricua. Él toma la palabra. Seguro que todos los que somos sacerdotes, esta noche aquí tenemos muy grabado en nuestro corazón el momento de la ordenación, nuestra promesa de obediencia al obispo que nos ordenó. A unos hace más años, otros menos años, pero es algo que se te queda grabado en la conciencia y no lo puedes olvidar jamás. Yo recuerdo que cuando fui ordenado diácono, no puedo olvidar el entusiasmo en la Catedral de Toledo con el que dije que sí, que estaba dispuesto a obedecer. Lo que pasa es que, como seguro que nos ocurre a todos los que somos sacerdotes, yo no tenía la menor idea de lo que eso significaba. Gracias a Dios puedo añadir, ¿no? Pero lamentablemente yo empecé muy mal mi sacerdocio, porque una de las cosas que me preguntaba en el diálogo, en el interrogatorio, el obispo me decía: cuidarás de los pobres y de los pequeños. No recuerdo lamentablemente ahora el texto exacto, pero la preocupación por todo el pueblo de Dios, de una manera especial por los más necesitados. Solo un mes antes de mi ordenación, yo, vestido de tal como voy ahora, aunque era diácono, con mi ropa negra y mi cuello blanco, orgulloso como un pavo real, iba caminando por una calle muy estrecha de la ciudad de Toledo, que curiosamente se llama la calle Ancha, pasando por la torre de la Catedral de Toledo, esa
catedral maravillosa, medieval, llevaba en la mano un folio en el que estaban escritas las canciones de mi primera misa, la que iba a ser mi primera misa después de mi ordenación, que venía el mes siguiente. Iba yo convencido de que todo el planeta estaba con sus ojos puestos en este diácono de 23 años que iba andando al mediodía en Toledo el mes de octubre, la calle llena de gente. Como a unos 50 metros, en la puerta de la entrada de la torre, había el típico pobre con un cartel que decía: soy padre de familia, no tengo trabajo, tengo 4 hijos, por favor, ayúdeme. Desgreñado, barbudo, mal vestido. La gente pasaba, indiferente, uno le tiraba una moneda. Yo le vi de lejos y automáticamente el pavo real que llevaba su hoja de cantos de su primera misa en la mano, empezó el debate existencial de le doy, no le doy, le doy, no le doy, le doy, no le doy. Pero me iba acercando y acercando y acercando. Lamentablemente, cuando pasé justo por delante de él, me tocó no le doy. Y agaché la cabeza, como seguro que quizá delante de muchos pobres a lo largo de nuestra vida, pobres del uniforme o disfraz que sea, habremos alguna vez agachado la cabeza y hemos seguido de largo. Y cuando estoy pasando a 30 centímetros de la estrechísima calle ancha, delante de ese hombre, me grita con toda la fuerza de su voz: Padre, ni siquiera usted es capaz de ayudarme. Y aquí el flamante diácono, que no podía esperar el día de su primera misa, con su hoja de cantos, camino de una imprenta para que le hicieran 1000 copias, comprendió que empezaba mal. Llegué a la imprenta, dije: hágame 1000 copias, no dije ni por favor ni gracias. Estaba totalmente destruido por dentro. Preparé el dinero y nada más que iba diciendo: cuando salga de aquí le voy a dar las devueltas que me va a dar la señorita, el dinero que llevo en el bolsillo y hasta las fotocopias. En cuanto me dio las fotocopias, salí de verdad todo lo rápido que yo pude para reparar el daño que había hecho, pero el pobre ya no estaba. Y de alguna manera, 23 años después de ese día, porque eso me pasó en octubre del año 82, cada vez que paso por delante de ellos, uno vuelve a su promesa de obediencia, vuelve al origen de su vida, a lo que prometió con tanto entusiasmo, con tanta alegría, y de alguna manera es como si yo viera la cara de ese pobre español en las caras de me da igual qué nacionalidad, en qué circunstancia, en qué calle ancho estrecha, en qué torre de qué catedral o camino de qué batey. De alguna manera ese es el mismo rostro ante el que yo digo: ¿le doy o no le doy? ¿Sigo mi camino tan tranquilo o hago algo? Yo he llegado aquí, me siento un poco como empujones de Dios, como el que no quiso venir, como el que llegó aquí pero ya no con el entusiasmo de aquel primer día. Tuve muchos años, mucha inquietud misionera, iba a sitios, pero en el fondo le iba cogiendo gusto al Bajo Manhattan, a la antigua Catedral de San Patricio, al Soho y todo aquello. Pero un día, no pudiendo con esos debates internos, pensé que lo mejor era, para resolver mi dilema vocacional, echarle la culpa a otro. Entonces me fui a hacer un retiro y dije: pues nada, yo voy a ir al cardenal O'Connor y yo le voy a decir que yo quiero ser misionero, porque como estoy seguro que me va a decir que no, yo me voy a quedar tranquilísimo, porque yo le voy a poder decir a Dios: mira, yo es que quería ser misionero, pero la Iglesia no me dejó. La culpa la tiene la Iglesia. Lamentablemente, Dios, después de muchos miles de años, nos sigue sorprendiendo y voy a verle, pero el tono mío de voz era como: ¿verdad, eminencia, que usted por supuesto no me va a dar permiso a ir a...?
Y él me dijo muy sencillamente, decir, lo primero son los planes de Dios, ve para allá, mira a ver si Dios... ¿Cómo? Y yo estaba seguro que yo volvía a la rectoría de mi antigua catedral de San Patricio con el problema resuelto, página pasada, y como dice el libro, viva la vida. Y llegué. El culpable de estar aquí esta noche lo tienen sentado en este primer banco ahí, que es el padre Antonio Dufáin, que había venido aquí 2 años antes y que por culpa de que le gustan mucho las computadoras venía a Nueva York y entonces me obligaba a ir 3 días interminables recorriendo todas las tiendas de computadoras, traduciendo todo lo que él quería comprar para su tecnología subido en la mata de coco, porque es un hombre que consigue bajar los emails a través del cocotero. Bueno, pero entre computadora y computadora me decía, ¿por qué no te vienes? ¿Y por qué no te vienes? Y ya tanto por qué no te vienes que dije, mira, voy a ir, lo voy a ver y ya verás cómo no me gusta. Para ir lamentablemente hacia la parroquia del Puerto no hay otro camino que pasar por San José de los Llanos. Y él, aunque es un pueblo pequeño, pasó muy despacio, muy despacio, muy despacio, y nada más que me torturaba mentalmente. Esta parroquia lleva 10 años sin párroco. Yo nunca he tardado tanto en atravesar una avenida tan corta. Yo creo que me daba vueltas por dentro del pueblo. Ves esa iglesia, está cerrada. Ves esa casa curial, no vive nadie. Pero al final, pues se sembró el gusanillo. Ahí fui a hablar con el cardenal, lo que les he contado, y el resultado lo tienen delante de ustedes esta noche. Pero si todo esto no hubiese pasado, yo pienso que nunca hubiese conocido al Padre Pedro. Y nunca hubiese conocido a toda la gente maravillosa que tanto ha enriquecido mi vida. Por eso, todo lo que estoy contando esta noche no es nada más que para decir un enorme gracias a Dios para mi vida personal, por el camino tan misterioso que el sí estoy dispuesto a obedecer, sí obedeceré, conlleva. Y esto a mí me lleva esta noche pues simplemente a darle gracias a Dios por haber conocido a tan buen sacerdote, a tan buen misionero, a tan buen amigo, que es lo que quisiera decir. Por último, yo creo que esta noche y la presentación incluso de la pantalla nos ayuda a ello muchísimo, y la presencia de los obispos mucho más aún, es descubrir la hermosura de la Iglesia, la belleza de la Iglesia, la riqueza de la Iglesia. Que donde quiera que estamos en casa, porque ahí está la Iglesia, porque ahí está la Eucaristía, porque ahí está la presencia viva del Señor. A mí, ver a Pedro, al Padre Pedro, ver su misión, haberle visitado en Barahona, haber subido con él a esos campamentos que vieron a todos esos 1000 hombres, donde fuimos juntos una tarde, me ayuda muchísimo a darme cuenta la grandeza de la Iglesia, la hermosura de la Iglesia, y lo que ojalá se pueda decir de nosotros, como se dijo del Padre Kentenich, Dilexit Ecclesiam, que amó a la Iglesia, que se pueda decir eso con cada fibra de su ser, porque eso es lo que nos está enseñando el Padre Pedro, que en cada una de esas personas esté amor a la Iglesia y esté amor de la Iglesia, que él tan maravillosamente está haciendo presente en cada una de esas personas que sufren. Se habla mucho del problema haitiano. Borren esa expresión del vocabulario. Los haitianos no son un problema, son una gracia. Puede que nosotros tengamos un problema porque tenemos que servirles, pero el problema es nuestro, no de ellos. Somos nosotros quienes tenemos un problema. Ellos no son un problema. Nuestro problema es a ver cómo les anunciamos el Evangelio aquí, en categorías, en modos, en caminos, en un idioma, en una cultura que ellos entiendan. Y a mí esto me ha pasado 13 años trabajando con dominicanos en Nueva York. Y por eso me doy cuenta lo importante que es hacer asequible el Evangelio en palabras, modos, gestos, categorías, culto y cultura dentro de las enseñanzas de la Iglesia, que nos abren los caminos para que todo el que venga aquí es objeto del amor, sea objeto del amor, de la predilección y de la obra evangelizadora de la Iglesia. Que estén aquí 2 obispos esta noche no es simplemente que han venido 2 señores muy importantes, sino que han venido 2 personas que al Padre Pedro, no sé si estoy poniendo palabras en su boca o no, pero creo que de lo mucho que hemos hablado
recojo el sentir de su corazón, creo yo. Son dos personas, los obispos, que nos confirman en la fe. Y eso para nosotros no tiene precio. Saber que vivimos a la sombra de las alas de nuestros padres en la fe, de nuestros hermanos mayores en la fe, de aquellos con quienes colaboramos. Por eso creo que esta noche, junto con una expresión de gratitud hacia mi obispo, Monseñor Osoria, por la magnífica carta que publicó en apoyo del trabajo que estamos humildemente tratando de hacer los sacerdotes en la diócesis de San Pedro, también ahí, sobre todo en los campos de caña, en la industria azucarera, gesto que a Monseñor Osoria nunca le podré agradecer y que yo probablemente nunca sepa cuánta cruz y cuántos sinsabores le costarán a él por haber escrito esa carta. Quiero agradecerlo con todo mi corazón, la presencia del obispo, que ya lo dice en el prólogo, acogió al padre Pedro cuando era un joven estudiante y un joven sacerdote en su diócesis, pero sobre todo esta noche a quien hace de una manera especial el ministerio de Pedro, de Benedicto XVI, un hombre que habrá recibido, como pocos en este mundo, críticas, desprecios, insultos, ofensas en la prensa que a todos nos hacen parecer más pequeñitos que Mickey Mouse. Por eso él, para nosotros, representa también los sufrimientos que un buen pastor, como es Benedicto XVI, no sé si lo he leído bien en la prensa, pero que varias veces probablemente pidió al Santo Padre, a lo mejor cumplido los 75 años, que le dejara plácidamente volver a su primer amor, ¿no?, que son los libros y los estudios y la cátedra y celebrar la Eucaristía. Y cuando te crees que, bueno, yo creo que después de 78 años he servido bien a la Iglesia, papa. Pues uno nunca sabe lo que esa promesa de obediencia que él hizo hace tantos años podía conllevar. Por eso las declaraciones que recientemente hizo Monseñor Brolio con ocasión de la fiesta de Nuestra Señora de las Mercedes, si no me equivoco, creo que fue hace un sábado, hace pocos días, para el padre Pedro y para mí han sido palabras de consuelo, de ánimo, de aliento, de cariño, palabras que nosotros nunca podremos agradecer suficientemente. Al padre Pedro seguro que le hace sufrir mucho más que sufran otras personas por él que lo que le pueden hacer sufrir a él. A mí lo que me da pena cuando me dicen estaban acabando con usted en el programa de no sé quién, es el escándalo de los pequeños, que la gente pequeña se confunda. Y por eso es tan importante que los pastores levanten su voz, que hablen de la verdad, que anuncien el Evangelio, que protejan a sus sacerdotes, que cuiden de sus sacerdotes, que amen entrañablemente a sus sacerdotes, porque una palabra del nuncio de su santidad Benedicto XVI en República Dominicana, dicha en el momento oportuno, a nosotros nos es un inmenso consuelo, una grandísima protección y sobre todo un estímulo pastoral para cada mañana, para cada jornada, para seguir anunciando, para seguir teniendo creatividad, para seguir anunciando el Evangelio a todos los rincones de la tierra. Agradezco de todo corazón la gracia inmensa que Dios me ha concedido de poder servir a la Iglesia en República Dominicana, y de entre ellas una de las gracias más grandes es haber conocido al Padre Pedro. Agradecemos también la presencia de Monseñor Timothy Brolio, nuncio apostólico de su santidad, quien tomará la palabra a continuación. No se asusten, yo sé que no han venido para escuchar al nuncio apostólico. Estoy consciente también de estar el único que separa la asamblea de las palabras del padre Ricoeur. Entre los deberes del nuncio apostólico se incluye esforzarse para que se promuevan iniciativas en favor de la paz, del progreso y de la cooperación entre los pueblos. Paz, progreso y cooperación se fundamentan
en conocimiento. Vengo pues esta noche no para dar un cheque en blanco a Padre Pedro. Habrá siempre una legítima discusión y divergencia con respecto a los medios para llegar a una meta. Ciertamente no vengo para participar en el siempre caliente debate político sobre relaciones entre Haití y la República Dominicana. En fin, no estoy aquí tampoco para ser aprovechado por una agenda clandestina. Vengo porque como sucesor de los apóstoles he recibido el mandado de enseñar, gobernar y santificar. Casi 25 años de estudios me han hecho apreciar la importancia de un buen profesor que muestra los caminos, es testigo y provoca el deseo de aprender. Viva la vida es una lectura de la situación concreta de la vida en los batees. La obra nos ayuda a reconocer un rostro en el sufrimiento humano. Isabel, Tiso, Rosita, Laurent, Johnny y mucho más nos enseñan que el drama de la vida de los pobres no es algo abstracto, cifras y problemas, sino personas humanas con los mismos deseos, esperanzas y necesidades de nosotros. Además, nos llaman a recordar las palabras de Jesús. En verdad les digo que cuanto hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí lo hicieron. Es cierto que el Señor no nos examinará si nuestra respuesta tenía como fundamento el pasaporte, la documentación o el lugar de nacimiento. Es decir, que la respuesta concreta de Padre Pedro a las situaciones de vida que le llegan es sencillamente el reconocimiento de Cristo en los más necesitados. No se puede leer este texto sin estar conmovido por el sufrimiento y la miseria. Sin embargo, hay muchas páginas llenas de esperanza y gozo, junto a una fe inquebrantable. A veces me preguntaba si los más necesitados no son los que no logran ver el rostro de Cristo en estos hermanos. No sé, pero vale la pena proponer la cuestión, sobre todo entre las paredes de un instituto de teología. Aconsejo pues mucha paciencia y caridad a nuestro profesor y autor. Como biblista, conoce muy bien la eterna paciencia de Dios con su pueblo. Eso es también una lección digna de imitación. Aún en Bélgica, la lluvia termina de vez en cuando y llega el sol. De todos modos, le aseguro que el Santo Padre que me ordenó obispo insistió mucho en la solidaridad y la doctrina social de la Iglesia. Y el Papa Benedicto acaba de recordarnos en su meditación con motivo de la Asamblea General del Sínodo de los Obispos: Señor, haznos sensibles a tu presencia. Ayúdanos a escuchar, a no cerrar nuestros oídos a ti. Ayúdanos a tener un corazón libre y abierto a ti. Y para citar a Padre Pedro, hablar del amor inmenso de Dios
en medio de la tragedia es algo atrevido, pero quizás es la única forma de regar el desierto para sembrar flores en medio de la muerte. Siga sembrando, cher père, continúe a semer. Antes de dejarte, Pedro, que dirijas las palabras últimas a la Asamblea, déjame decirte que hemos recibido una llamada de la oficina del Cardenal López Rodríguez para saludarte y para pedirte que excuses su obligada ausencia. No era posible que él estuviera aquí. Hace 30 años, hace 30 años, el 4 de septiembre de 1975, salía yo de Bélgica para venir acá. No tenía ninguna idea de lo que era la República Dominicana. Fui nombrado en la parroquia de Tamayo. Como tenía una admiración, y tengo todavía una admiración especial para Carlos de Foucault, pedí al superior poder vivir sencillamente con la gente por varios años. Y así, con la ayuda de varios campesinos, construí una choza de Terramaní en un pueblito de la Loma de Tamayo llamado Cabeza de Toro. En ese lugar se ha quedado un pedacito de mi corazón. La gente me enseñó muchísimas cosas: a montar caballo, a cultivar la tierra, pero sobre todo a descubrir el valor de las relaciones humanas. En esta noche mis primeros agradecimientos van a toda la gente de Cabeza de Toro. Realmente en Cabeza de Toro pasé 5 años de alegría. Después de 4 años de teología en la gran ciudad de México, fui ordenado sacerdote y fui nombrado párroco de Tamayo. Y a la vez trabajaba como director de programación en Radio del Río. Fueron años muy ricos. Con la gente de Tamayo, y aquí hay muchos y muchas, descubrí la dignidad de los sureños, su resistencia, su franqueza, su fe profunda en este Dios enamorado de los seres humanos. Tamayenses, gracias por todo lo que me han dado durante todos estos años de convivencia. En 1989 fui enviado a Roma para estudiar la Sagrada Escritura en el Instituto Pontificio Bíblico. Fueron años muy áridos, todo el día metido en el hebreo, el griego, el arameo y otros idiomas terribles. Pero esos años me permitieron saborear la palabra de Dios y captar su importancia única para nuestra vida y la vida del pueblo. Unos años después estaba de nuevo en Tamayo como director de Radio Nequillo. El golpe de Estado perpetrado por Raúl Cedras en Haití me puso en contacto con la realidad haitiana. Aprovecho la oportunidad para agradecer de todo corazón a todo el equipo de Radio Nequillo y a tu director que está aquí. Desde 1991 me ha tocado estar cerca de este pueblo sufriente y valiente de Haití. Después de unos años pasados en el Centro Puente, mi congregación me nombró en los Batés del suroeste, donde estoy todavía ahora. Y realmente estos años vividos
en medio de los cañaverales han sido de una riqueza increíble. En el libro Viva la Vida trato de comunicarles algo de los múltiples regalos que el Señor de la historia me ofreció a través de los más pobres de este país. Y quisiera agradecer de todo corazón a todo el pueblo dominicano, incluyendo a las personas que me han criticado, que siguen criticándome, que me cuestionan y hasta me atacan. Esas personas han alimentado y alimentan mi fe en el Señor de la vida y me han ayudado a descubrir cada vez más que lo único que vale en este mundo es la buena nueva. Dios nos ama de un amor loco. Y quiere que todos y todas vivamos como hermanos y hermanas de verdad. Por supuesto, agradezco de todo corazón a la Iglesia. Como siempre lo repite Monseñor Felipe, obispo de Barahona, esta Iglesia es una gran familia sin frontera. De verdad, amo a la Iglesia con todas mis fuerzas. Y a pesar de mis limitaciones, que son muchas, trato de que ella sea cada vez más un signo del amor infinito de Dios. Agradezco de manera especial a la Iglesia sureña, en especial a Monseñor Fabio. Monseñor, usted no se imagina qué bueno ha sido caminar con usted durante tantos años. Gracias por su amistad, por su confianza, por su capacidad de escuchar. Y a usted, Monseñor Timothy Broglio, le agradezco de forma especial su presencia aquí esta noche y su visita a la Casa Curial del Batey 5 el año pasado representó un inmenso apoyo. Gracias por su solidaridad en estos momentos difíciles. Agradezco a la Congregación del Inmaculado Corazón de María, que a través de los años ha llegado a ser mi verdadera familia. Hombres de distintas culturas, nos esforzamos por dar testimonio del amor de Dios, que supera todas las fronteras. Ustedes no se imaginan lo bueno que es compartir con hermanos de diferentes nacionalidades y culturas. Es una experiencia realmente única, una experiencia que vale mucho más que todo el oro del mundo. Y por supuesto a todos ustedes que están aquí esta noche les agradezco por su apoyo. Gracias especialmente a toda la comunidad del Centro de Teología por su apertura y su acogida. Gracias a los amigos puertorriqueños que están aquí representados. Gracias al Padre Christopher, con quien estoy cada vez más unido. Gracias al equipo de la revista Amigo del Hogar, que cada mes publica mis reflexiones. Gracias a los haitianos, dominico-haitianos y dominicanos de los Bateys, a Susana, a José, a la plataforma Vida. Todos estos años vividos en los Bateyes me han permitido estar cada vez más cerca de la cruz, más cerca del Dios que tanto nos ama, más cerca de la vida. Gracias. La congregación a la que Pedro pertenece está directamente situada bajo la advocación y la protección de la Virgen María. Ella no podía faltar en nuestro acto. Vamos a terminar con un canto a la Virgen María. Les pido que nos pongamos en pie.
Mare mamano, vin potenseco, Mare bel mama, vin kembe meno, Sumon Golgotha, où t'es devant la croix, Jésus remet non amen. Ô Marie, même bien t'es fait dans Cana, ou al côté Jésus, au divin fini, l'été côté droite, l'autre donné divin. Madre Maria, ben ayúdanos, hermosa madre, ven apoyarnos. En el Golgotha estuvimos ahí, Jesús nos entregó a ti. Oh María, como cisterna, dijiste a Jesús, el viñón se acabó. Escuchó tu voz, el agua fue vino. María, mamá, no. Vin potenseco, Marie belle mama, vin kembe meno, Sumon Golgotha, où t'es devant la croix, Jésus remet nous amen. Oh Marie, où t'es vin fêter ferré, José allemand, chargé avec maladie, Naptano bovene de no. Madre María, ven ayúdanos, hermosa madre, ven apoyarnos. En el Golgotha estuvimos ahí, Jesús nos entregó a ti. Oh María, viniste a hacer fiesta. El mundo de hoy está bien enfermo, ayudamos a curarlo. María, mamá, no, ven potenseco, María, belle mamá, ven kembe meno, Sumon Golgotha, où t'es devant la croix, Jésus nous amen. Oh Marie, où t'es toujours bon Dieu, oui. Mais nous-mêmes chrétiens, qu'abrités sur route là, et d'un pour même gens avec vous. Madre Maria, ben ayúdanos, hermosa madre, ben apoyarnos. En el Golgotha estuvimos allí, Jesús nos entregó a ti. Oh María, siempre dijiste que sí, como cristianos estamos luchando, haznos semejantes a ti. María, mamá, no, ven potenseco, María, belle mamá, ven kembe meno, Sumon Golgotha, où t'es devant la croix, Jésus remet nous amen. Marie, mamá, no, ven potenseco, Marie, belle mamá, ven kembe meno, Sumon Golgotha, nous t'es devant la croix, Jésus remet nous amen. Bien, esto es todo. Te renovamos, Pedro, nuestra felicitación, no solo por tu libro, sino por todo el trabajo y por toda la vida que en él se expresa. Nos espera un pequeño brindis a continuación. Vamos a pedirle finalmente a Monseñor Timothy Brollo que dirija su bendición sobre la asamblea. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo
y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Por allí, allí nadie más sabía nada de eso. La última vez. Me encontré una niña por aquí. Felicidades. Oye, te encontraste una niña por aquí.